El Museo de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador tiene sus inicios en periodos republicanos y ha contribuido al desarrollo epistemológico de las geociencias en el Ecuador. Con 54 años de constitución, el museo recoge la riqueza abiótica del Ecuador, estudiada por varios científicos que llegaron al país. En la actualidad, reposa un sinnúmero de piezas reunidas por estudiantes y docentes durante sus salidas de campo. Para 1875, Teodoro Wolff, geólogo, botánico, explorador alemán, profesor de la Universidad Central del Ecuador y fundador de la Escuela Politécnica, fue denominado Geólogo de la República por haber realizado investigaciones geológicas en el país, y sus colecciones reposan en el Museo de Ciencias de la Tierra. Entre 1935 y 1950, el investigador Walter Sauer fue uno de los primeros profesores de la recién creada Escuela de Geología y Minas de la Facultad de Ciencias Naturales. Posteriormente, sus estudios geológicos en el Ecuador sirvieron para fortalecer el museo. Así, los primeros investigadores fueron clave para la constitución del museo. Las colecciones están divididas en 3 secciones. 1. En la colección científica, museística y didáctica de rocas encontramos las rocas ígneas. Son aquellas que se forman cuando la roca fundida se enfría y se solidifica. Las rocas sedimentarias se forman por la precipitación y acumulación de materia mineral de una solución o por la compactación de restos vegetales y animales que se consolidan en rocas duras. Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de rocas preexistentes que atravesaron por un proceso de ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones físicas o químicas, o una combinación de ambas, como son la temperatura, la presión y la actividad química de los fluidos. 2. La colección científica, museística y didáctica de minerales está compuesta por los minerales nativos, considerados así porque no se mezclan con otros elementos, y provienen de las fumarolas de un volcán. Los minerales, óxidos e hidróxidos se encuentran presentes, aunque en pequeña cantidad, en la mayor parte de las rocas. Los minerales haluros y halogenuros son un compuesto binario donde una parte es un átomo halógeno y la otra es un elemento. Además, en esta colección de minerales encontramos carbonato, nitratos y boratos silicatos. 3. En la colección científica, museística y didáctica de fósiles encontramos vertebrados, invertebrados, microfósiles y vegetales. Te invitamos a visitar y conocer más sobre el mundo de las rocas, minerales y fósiles. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Muchísimas gracias por la acogida a esta invitación que se ha hecho por la celebración del Día Internacional del Fósil. Dando la bienvenida a nombre del ingeniero Gustavo Pinto, decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, a nombre también del Consorcio Público del Bosque Petrificado Puyango, a través de sus autoridades como es el ingeniero Clemente Bravo, prefecto de la provincia del Oro, el ingeniero Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja, el ingeniero Hernán Encalada, alcalde del Cantón Puyango, y el señor Enrique González, alcalde del Cantón Las Lajas. Agradeciendo enormemente por el interés dado por las autoridades de las instituciones de la Unidad Educativa Padre Juan de Velasco, Colegio de Bachillerato Eugenio Espejo, Unidad Educativa Julio Isaac Espinosa Ochoa, Unidad Educativa Fisco Misional Gran Colombia, Unidad Educativa Limo, Unidad Educativa Laudiano Vicente Loaiza, Unidad Educativa Ramón Samaniego Palacios, Colegio de Bachillerato Marcos Ochoa Muñoz, Colegio de Bachillerato Carlos Garbay Montes de Oca y la Unidad Educativa Juan Leomera. Gracias a los docentes designados, gracias por el interés, por su presencia. Sin ustedes esto no es posible. Esta actividad está dirigida netamente a estudiantes de colegio.
razón por la cual nos contenta enormemente a mi persona y al equipo que trabajamos aquí en el Museo de Ciencias de la Tierra de la Facultad, como es Ámbar Guerrero, ingeniera en petróleos, y mi nombre, Tania García, ingeniera en geología, especializada en paleontología. Bueno, para un poquito dar contexto a lo que se desea ahora transmitir a través de esta actividad, es un tema relacionado a lo que es las ciencias en paleontología. Y en este caso es la tercera edición que hacemos la actividad, que se denomina de manera general Los secretos bajo tus pies, y ahora hemos dedicado exclusivamente para una subespecialidad de paleontología como es el paleoarte. Voy a compartir una presentación que se ha elaborado para contextualizar este tema. Bueno, como les había dicho, de manera conjunta el Museo de la Facultad de Geología, de manera multidisciplinaria y coordinada con las autoridades antes mencionadas del Consorcio Público Bosque Petrificado Puyango, han configurado la propuesta del proyecto denominado Geoparque Bosque Petrificado Puyango, que intenta desarrollar un turismo rural en base a los recursos existentes en el territorio. Como es conocido ahora y es nuestra nueva realidad, nuestra nueva cotidianidad, actividades virtuales por la protección de la salud de las personas que antes hacíamos actividades de manera física. Entonces, en la seguridad de los hogares, pues se ha pensado en no parar la actividad que ya son 3 años que hacemos en relación al Día del Fósil. Es por eso que estamos aquí convocados todos. Bueno, lo que intentamos ahora presentar, lo que es el paleoarte, qué técnica se usa, qué nos representa en el tiempo geológico. Tal vez hay temas que son un poco desconocidos, pero la idea es esa, un poquito introducir términos que es necesario, más que todo en el territorio de incidencia en donde se está desarrollando el proyecto, y que es el punto focal de un yacimiento importante a nivel del mundo, lo que es las maderas fósiles, que en el mundo hay aproximadamente 55 yacimientos de maderas petrificadas, y el Ecuador es el segundo más importante que existe. Entonces, un poquito ampliar el conocimiento y se siente un poco más el arraigo del patrimonio que los presentes ahora cuentan en su territorio. Entonces, ¿qué es el paleoarte y qué es el tiempo geológico? La evolución de la Tierra se ha representado a través de la determinación en diferentes periodos de tiempo a lo largo de la evolución de la Tierra, que es aproximadamente 4 o 5 billones de años. En este sentido, específicamente, se va a enfocar a lo que es el periodo Jurásico-Cretácico, el periodo geológico aproximadamente hace 150 millones de años, en el que existe este patrimonio en lo que es el bosque petrificado Puyango. Es decir, en el bosque petrificado Puyango hay materiales de este periodo geológico, y lo que intenta paleoarte es reconstruir las formas de vida pasadas en base a información científica, a evidencias científicas, como por ejemplo aquí se ha señalado un fósil relacionado a un cefalópodo, que es un invertebrado. Este invertebrado corresponde a lo que es la familia de los amonites, y cómo se reconstruye actualmente en base a grupos muy cercanos actuales. Hemos también considerado aquí en esta lámina en relación a los vertebrados, y se ha hecho el ejemplo de lo que son los dinosaurios, que en el territorio ecuatoriano recientemente el otro año se ha identificado
un género de dinosaurios en Loja, en el que incluso están proponiendo una especie propia del país, que nos llena mucho de orgullo porque quiere decir que hay evidencia de una de las especies de los dinosaurios. Actualmente llegan a 8,000 especies de dinosaurios. Entonces empezar a tener un poquito más de arraigo y más de pertenencia a estos tesoros paleontológicos que existen en el Ecuador. Entonces, lo que es el paleoarte es las reconstrucciones de formas de vida antiguas. Cualquier forma de vida, sea botánica, sea vertebrados, invertebrados, cualquier forma de vida que permita la evidencia científica reconstruirla. ¿En qué se basa para hacer las interpretaciones de paleoarte? En información científica, como había mencionado. Entonces se basa en lo que es paleozoología, paleobotánica, palinología, en las ciencias geológicas, en anatomía comparada, es decir, con especies vivas. También se estudia muchísimo veterinaria porque es un campo del arte científico, no está basado en una fantasía o en la imaginación del paleoartista. Entonces se debe basar en evidencia científica porque hay se tiene mucha responsabilidad, porque debe acercarse lo más posible a cómo pudo haber sido esa forma de vida, porque lo único que tenemos de esas pistas de formas de vida son impresiones en las rocas. Entonces hay que sustentar la interpretación paleoartística de alguna forma de vida en todas las ciencias que ahora ya tienen bastante fundamento. Entonces, biología, pues todo lo que entra, lo que es botánica, zoología, en paleontología se usa mucho todo lo que se basa en lo que es biología, ¿no? En relación a lo que son los vertebrados, a lo que son los invertebrados, y todo lo relacionado a lo que es botánica, ¿sí? Todo lo que es relacionado a botánica. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en paleoarte? Bueno, una de las más cotidianas o las que más se usan son las ilustraciones, que son estos dibujos como este que ahora se presenta en esta lámina. Es una reconstrucción a través de un dibujo y que se basa obviamente en la anatomía, en cómo van los músculos, en cómo pudo haber sido, ¿no? Otra de las técnicas que se utiliza es las esculturas o las representaciones en 3D, y que ahora actualmente incluso estas representaciones en 3D se los ha llevado ya a lo que es digital. Incluso, como ustedes saben, hay muchas películas relacionadas a lo que son los dinosaurios específicamente. Aquí en esta lámina es una foto que corresponde al parque temático de la parroquia La Victoria del Cantón Las Lajas, en el que hay dos representaciones de dinosaurios. Esto es paleoarte en la técnica de escultura, ¿no? Se trata de representar. Entonces, el paleoartista, que fue una persona, un comunicador en artes plásticas, logró plasmar dos figuras relacionadas a dos dinosaurios. Es el T-Rex, que es muy típico y muy conocido por todos, y el cuello largo. Entonces, cuando tengan la oportunidad de estar en el parque temático de la parroquia La Victoria, pues recordarán que es una expresión de paleoarte lo que se encuentra en este parque temático. ¿Cómo se reconstruye? ¿Cuáles son los pasos con los que se reconstruye estas técnicas de paleoarte, ¿no? Esta disciplina de la paleontología? Se reconstruye a través de 4 pasos, por así decirlo. La reconstrucción del esqueleto, la disección inversa, el comportamiento y el ambiente. En base a estos 4 parámetros se puede fielmente aproximarse lo que más se pueda a la realidad en la que estuvo esa forma de vida pasada. Otra cosa que hay que considerar y que consideran los paleoartistas
es que al basarse en evidencias científicas, no se abusa de la imaginación ni de la fantasía, porque lo que se trata es de que la información científica sea difundida a través de una imagen. Entonces, hay que ser, muchos de los, más bien dicho, todos los paleoartistas son muy conservadores e intentan, como les digo, realizar las inferencias paleoartísticas lo más próximas a la realidad. Entonces, con los dos primeros parámetros para realizar una reconstrucción relacionado al paleoarte, como les había dicho, es la reconstrucción del esqueleto. Entonces, primero se reconstruye el esqueleto y luego se hace la disección inversa. Es decir, muchas de las veces en películas o en dibujos o en el mismo colegio se hace la disección de un animalito, ¿no? Entonces se empieza desde la piel hasta llegar a los órganos internos. Aquí más bien es al revés, empezamos siempre desde lo más interno y luego se empieza a dar forma del volumen. Como se puede ver en esta imagen de esta especie de dinosaurio, se puede dar volumen a los tejidos, a los músculos, cómo está su anatomía y luego se da ya la textura o el aspecto de cómo pudo haber sido su piel. Aquí hay otro ejemplo relacionado a un dientes de sable que en el país sí existieron, más que todo se desarrollaron en el Pleistoceno hace 3-4 millones de años. De igual manera se reconstruye el esqueleto, se hace la disección inversa y luego se procede a proponer cómo pudo haber sido su apariencia externa, ¿no? Su tipo de piel, su color. Por lo general, la mayoría de las veces en especies muy antiguas, como son los dinosaurios, que son aproximadamente hace más de 150 millones de años, siempre se trata de un poquito mostrar colores como oscuros, que incluso da la apariencia como de aburridos, pero como les había dicho, los paleoartistas son muy conservadores y lo que tratan es de mostrar lo más posiblemente a la realidad en la que pudo haber sido esa forma de vida, ¿no? De ahí, claro, que para los juguetes de niños y como se ven en las películas, incluso cambian los tonos, pero por lo general siempre se va a ver una reconstrucción de paleoarte a través de una ilustración, incluso en 3D, colores verdes, pálidos, oscuros, ¿sí? Porque son inferencias y específicamente no se asegura al 100% que pudo haber sido de ese color. Otra de las cosas en las que se basan las reconstrucciones paleoartísticas es a través de la fosilización excepcional. ¿Qué quiere decir? Que una forma de vida, sea vegetal, animal, se fue a través de un proceso en el que se pudo haber conservado partes orgánicas que por lo general es imposible que se conserven, porque hay muchas bacterias que lo primero que hace de un organismo ya muerto es consumir sus partes blandas, es decir, sus ojos, sus órganos internos, su piel. Pero en este caso, como podemos ver, esta imagen es de una especie de ave que se llama Archaeopteryx. Incluso se puede ver sus alas, sus plumas, se puede ver. Es una conservación excepcional, se denomina así porque se ha conservado prácticamente todo del organismo. Y que incluso ha permitido de manera muy fiel reconstruir cómo pudo haber sido, que incluso uno de los mejores ejemplos que yo podría citar en este momento es de la película del Piecito, que creo que todos han visto, que es el Petri, no sé si lo recuerdan. Entonces, este dibujito prácticamente se basó en este ejemplar fósil, en el Archaeopteryx. Por completo se puede decir que en verdad así fue. Pero en este caso son las fosilizaciones excepcionales, ¿no? En el que se puede conservar todos sus organismos, tanto partes blandas como partes duras. Mientras que, por lo general, el registro es incompleto del registro fósil.
Aquí hay una imagen de un colega de México en el que han encontrado un fragmento de la columna de un dinosaurio. De lo que recuerdo, esta foto es de un cuellito largo. Entonces, solo se tiene en este caso, por ejemplo, parte de su columna. No es completo, no es una fosilización excepcional, pero lo que nos permite hacer inferencias, ¿no? Por ejemplo, hay otro en que solo se ha encontrado parte de sus partes de los miembros. Lo demás no hay. Entonces, imagínense la responsabilidad tan grande que tienen los paleoartistas de tener escasa información y tener que tratar de hacer inferencias en relación a mucha información, comparaciones de ejemplares y grupos actuales para poder mostrar cómo fue su locomoción, cómo fue su postura. Entonces, es muy importante el especificar y diferenciar de cualquier otro tipo de arte, en que el paleoarte se basa en realidad en la información científica y en evidencias científicas. El registro fósil es incompleto y es muy fragmentario, son pequeños huesos que incluso se encuentran y que los paleontólogos nos vemos abocados a recorrer los museos de muchas partes del mundo para ir reconstruyendo y poder identificar en qué parte de la anatomía corresponde al ejemplar encontrado. Otro de las ciencias importantes, disciplinas importantes en paleontología en la que se basa para reconstrucciones de los paleoartistas se llama la filogenia, es decir, las relaciones genéticas de un grupo específico en la que se basa. Si se encuentra, por ejemplo, un resto que corresponde a un ave, siempre se va a basar en la filogenia de este grupo específico de aves. No se hace en el paleoarte comparaciones o reconstrucciones de un grupo específico fuera, por ejemplo, de un ave. No se podría combinar con un primate o con anfibios. Entonces, la filogenia, estos cladogramas que se conocen, son estas relaciones filogenéticas que hay en cada grupo. Entonces, se trata que en el paleoarte se sustente muy bien estas reconstrucciones, porque es la información que se da a la comunidad en general y sería un gran error el no considerar esto tan importante. Entonces, como hay de todo y hay muchos errores, al inicio del paleoarte, hace 1700, 1800 años, en los que empezaron las primeras reconstrucciones del paleoarte, en que había muchísimos errores. Primero, bueno, porque en ese momento no había tanta información como la que hay ahora, los restos eran demasiados fragmentarios. Actualmente muchos museos almacenan colecciones paleontológicas y muchos paleontólogos recorren todos estos museos para ir armando este gran rompecabezas. Por ejemplo, en esta primera imagen han querido reconstruir un ave que han combinado con un cisne actual, en el que cuando se trata de paleoarte hay que considerar todo lo que les había mencionado, el tema de basarse en paleobiología, en paleozoología, en técnicas de relaciones filogenéticas. Entonces se considera mucho la postura, la escala, la proporción, las dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí las dimensiones de las extremidades en relación al cuerpo no son coherentes. Lo mismo pasa con esta otra ilustración que habían hecho en esta técnica de ilustración. Y aquí igual, ¿no? Si ustedes pueden ver, en esta imagen lo que han mezclado es dos grupos diferentes, que eso no se debe hacer. Han mezclado aves con tetrápodos, con mamíferos. Entonces, hay un gran error en estas ilustraciones, pero es de hace mucho tiempo, a pesar que ahora incluso hay ciertas ilustraciones que no tienen tanta veracidad, pero el hecho es que se debe sustentar las ilustraciones que se hacen para no tener que decir lo siento y tener los problemas en que muchos de la comunidad científica critican, ¿no? Como les digo, el paleoarte lo que intenta es mostrar, tratar de traducir la información científica en una imagen. Los otros dos criterios que se utilizan para el paleoarte es el comportamiento y el ambiente. Por ejemplo,
¿Cómo va a ser la ilustración? Si van a hacer la reconstrucción, si está parado, si está mirando al cielo, o si está en una actividad de caza, o están alimentándose, o simplemente están conviviendo con otras especies en un ecosistema, ¿no? Entonces, el ecosistema, aquí como se ve, por ejemplo, se ve a lo lejos árboles, aquí se ve un suelo pedregoso, aquí también se ven árboles, no se ve a lo lejos montañas, entonces de igual manera aquí no se ve como llanuras, como planicies. Entonces se incluye en las ilustraciones paleoartísticas el comportamiento. ¿Qué tipo de posición se le va a dar al ejemplar que está siendo reconstruido y cuál va a ser su ambiente? Para estos dos se necesita muchísimo que los paleoartistas se dediquen a leer cómo fue ese ambiente, cuál fue su paleoecología, si fue terrestre, si fue marino, si estuvo en la línea de playa, si estuvo en un manglar, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que basarse muchísimo en todas estas evidencias y la información que los paleontólogos, geólogos han definido en su investigación. Entonces, cuando se ve una ilustración de paleoarte, viene acompañado de todos estos parámetros, ¿no? El esqueleto, cómo vaya, luego la textura de su piel, cómo lo van a colocar, si parado, si en cacería, en alimentación y cuál va a ser su ambiente, ¿no? Su paisaje, su ecosistema. Bueno, ahora como estamos enfocados al bosque petrificado Puyango, no sin antes mencionarles que en el país existen varios yacimientos paleontológicos. En su mayoría, de manera general, se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? En el Ecuador, que es intuitivo, más bien dicho, que la gente lo intuye con más facilidad, que son los vertebrados, los invertebrados. Vertebrados, por ejemplo, existen en el Carchi al norte, en la isla Santa Elena, también en Riobamba, y por ahí hay unos reportes por Archidona hacia la Amazonía. Tenemos los invertebrados, están prácticamente en la mayoría de las rocas existentes en la costa, en la Amazonía, y muy especial en lo que es la parte paleobotánica. Y nuestro referente como país, y es lo que deseamos continuar con nuestra iniciativa en que se genere esta apropiación, ¿no? De estos materiales que existen en el país y que son nuestros tesoros paleontológicos, que en realidad en el Ecuador el único referente como tal, considerado como yacimiento, es el bosque petrificado, porque en una pequeña zona muy sesgada, existe gran cantidad de evidencias fósiles. No solo de paleobotánica, también hay de vertebrados, que seguramente ya avanzando hay unas laminitas que también voy a presentar. Ustedes lo van a intuir de manera muy rápida, ¿no? Entonces, este es el territorio en el que ustedes viven, este es el territorio en el que en las demás partes del país, en otras latitudes del Ecuador, nosotros lo reconocemos y lo valoramos muchísimo. Entonces queremos seguir con esta iniciativa de esta apropiación de nuestros tesoros paleontológicos que existen en el Ecuador. Entonces, para un poquito hablar acerca de Puyango, primero es necesario, a pesar que podrían ser términos nuevos, es necesario que la información científica llegue tal cual, sin ser distorsionada. Porque a pesar que en este momento estamos haciendo una actividad de divulgación, no vamos a divulgar los términos científicos que deben ser llegados tal como son. Porque los chicos de colegio están en un proceso de aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje tienen todas las capacidades de poder absorber términos científicos que no tienen por qué ser suavizados, ¿no? Hay términos que no es posible ser suavizados. Bueno, entonces, en lo que es el bosque petrificado Puyango, regresamos un poquito en el tiempo geológico, en la evolución de la Tierra, y tenemos que estamos hace 145 millones de años. El aspecto de la Tierra, de todos los continentes, ya era un poco parecido al actual. Sin embargo, había todavía ingresiones del mar
en los continentes, como ocurrió en nuestro territorio ecuatoriano. Como ustedes pueden ver, aquí aproximadamente está ubicado el Ecuador en América del Sur, y el territorio ecuatoriano sesgadamente tiene algo de tierras emergentes y lo demás está cubierto por mar. Entonces aquí vamos a tener unos ecosistemas marinos y algo de ecosistemas terrestres. Específicamente en el bosque petrificado Puyango tenemos edades geológicas del Aptiano Albiano, que van de 125 millones de años. ¿Sí? Entonces, en este contexto, el territorio en el que ustedes actualmente desarrollan sus actividades se ha desarrollado hace 120 millones de años. Que por especificar, en el mundo de estos 55 bosques que les había mencionado, el Ecuador es el único de esta edad geológica. En Perú, por ejemplo, hay un bosque petrificado que es de la brea y tiene 5 millones de años. El del Ecuador tiene 125 millones de años. En Argentina, en Brasil también hay bosques petrificados de diferentes edades. Entonces, como que nos da un estatus patrimonial importante y es referencia, como les había mencionado, a nivel del mundo. Bueno, aquí en esta, como les había mencionado, en el bosque petrificado Puyango vamos a tener dos paleoambientes, un marino y uno terrestre, aproximándose un poquito a la realidad del contexto de la región, que tenemos algo de tierras emergentes, pero en su mayoría tenemos el ingreso del mar. Entonces, he tomado una ilustración paleoartística del Cretácico, que anteriormente ya la mostré, y como ustedes pueden ver, me voy a referir a los árboles. En estos arbolitos se han basado en realidad a especies que en verdad existieron en aquel momento y se basan en los bosques petrificados de este periodo geológico, que son las araucarias. Y uno de estos representantes importantes a nivel del mundo es las maderas petrificadas que existen en Puyango. Y lo que han hecho es hacer la relación, ¿no?, entre cómo es ahora una araucaria y que posiblemente pudo haber sido de las mismas dimensiones, en las mismas proporciones, con los colores muy similares a las araucarias que existieron hace 125 millones de años. Aquí hay una foto de araucarias que en Quito, aquí en Quito, es muy común verlas. Y que si ustedes pueden ver esta imagen de aquí, en esta esquina de esta ilustración, es muy parecida a la araucaria actual. Entonces, es lo que tratan, ¿no?, los paleoartistas, tratar de dar forma, de hacer las comparaciones actuales, que lo hicieron con el mismo grupo de sucesores actuales del grupo de las araucarias, lo hicieron, ¿no? Entonces, esta reconstrucción más la he tomado por tomar en cuenta a las araucarias que existieron en Puyango y la evidencia la tenemos en sus maderas petrificadas. Bueno, aquí asomó mi ayudante. Ok, entonces en este ambiente terrestre, lo que sí saco a resaltar, y es lo que en algún momento ustedes van a ver en la mayoría de las reconstrucciones paleoartísticas de ilustraciones, araucarias. La mayoría siempre pone araucarias. Entonces, es este sentido, ¿no?, como vuelvo a repetir, de pertenencia, de orgullo, de que en nuestro país tenemos un yacimiento de una enorme cantidad de maderas fósiles específicas de este periodo geológico, ¿sí? Y completos, es un registro completo en realidad. Son dos periodos geológicos muy completos que existen en el territorio, que por lo general en los otros bosques petrificados que hay en el mundo no lo es. Entonces, es una gran colección de maderas petrificadas que hay en el Ecuador. El otro ejemplo relacionado a un ambiente marino es de los invertebrados, de estas como conchitas, ¿no?, que yo estoy segura que muchos de ustedes habrán visto en
el territorio. Y si no, pues sus papis o los abuelitos seguramente sí lo vieron y que incluso pueden tener en sus casas, ¿no? Estos ejemplares. Entonces, esta reconstrucción paleoartística de una monites del periodo geológico que les había mencionado del Albiano, que es hace 110 millones de años, se basó en la reconstrucción de un grupo muy cercano a los amonoideos, de los invertebrados, como son los nautilos. Esto es una especie actual y en base a ellos hicieron la reconstrucción paleoartística de cómo pudo haber sido, ¿no? La parte blanda de este invertebrado. Y se basan obviamente en el ejemplar que se encuentra en la roca y lo relacionan con una especie muy cercana actual del mismo grupo y se puede hacer esta reconstrucción paleoartística. Igual en su movimiento, su locomoción, lo asimilaron porque de esta especie actual, porque lo único que tenemos es esto, es un pedazo de prácticamente de roca. Y no sabemos cómo fue su reproducción sexual, cómo fue su movimiento, cómo fue su hábitat, cómo se trasladaba en la columna de agua. Entonces, toda esa información se tomó haciendo inferencias de especies como el Nautilus. Como pueden ver, es una imagen de un Nautilus. Esto voy a pasar un poquito porque voy a... Bueno, eso con respecto un poquito a contextualizar lo que es el paleoarte y que en su territorio existe una evidencia de paleoarte, como es en el Cantón Las Lajas. Importante que en algún momento ustedes lo puedan visitar, pues una representación artística, es una expresión artística de lo que es paleontología. Bueno, un poquito para mostrarles ejemplares. Uno de ellos proviene de Puyango, en el que yo, como les había mencionado, estoy más que segura que ustedes en su territorio, ya sea a través de sus familiares, de los abuelitos, o incluso ustedes mismos lo habrán visto, ¿no? Miren, esto es una monites, como estos caracolcitos. Entonces, se hace la comparación, ¿no? Con ejemplares actuales y se trata de asumir por dónde pudo haber estado su cuerpo, es decir, sus partes blandas. Como les había dicho, los paleoartistas lo que tratan es de que cuando hacen sus reconstrucciones sean proporcionadas, tengan un sustento. Aquí hay otro ejemplar de una monite. Entonces, debe ser todo proporcionado porque si yo asimilaría una parte blanda muy pequeñita, distorsiona de las dimensiones de este ejemplar, ¿no? Entonces, sí es importante que la verdad, todos los paleoartistas se sustentan en las evidencias paleontológicas, en las evidencias científicas. Entonces, hay ejemplares en el territorio que son muy grandes y que están en estas como esferas, ¿no? En estos como nódulos. Entonces, hemos hecho un gran amonite, no se puede ver, que así pudo haber sido, ¿no? Imagínense esto en el mar de aquel entonces, porque el territorio existió un mar. Entonces, lo que se puede asumir es un cuerpito, ¿no? Un poco proporcionado a todo esta estructura de esta conchita del invertebrado de lo que es el amonite. Con respecto a los troncos, que estoy más que segura que seguro todos lo vieron, un pequeño fragmentito, esto es de Puyango. Aquí esta muestra corresponde al Cantón Las Lajas, que estamos haciendo una investigación paleontológica para inventariar todos los ejemplares relacionados a lo que es las maderas fósiles para poder tener un registro completo y una identificación de especies también, porque sin una colección científica, no es que pierda valor el yacimiento, sino que se debe haber, es una obligación hacerlas, ¿no? Porque es un patrimonio y el patrimonio hay que registrarlo. Entonces, por ejemplo, aquí está una maderita fósil y como les había dicho, hicieron las comparaciones con araucarias actuales y que es lo que utilizan en las representaciones. Con respecto a lo que es el fósil, que yo sé que estamos hablando de paleoarte,
y no quiero asumir que conocen que es un fósil y si lo conocen, qué bueno, pero sí creemos necesario que en este momento podamos un poquito hablar de lo que es un fósil. Fósil en realidad es un término acuñado en relación a excavar, porque cuando se descubrió por Leonardo da Vinci por primera vez, él estuvo excavando y encontró un fragmentito y él lo denominó fósil porque fósil proviene del término latín que es excavar. Entonces hemos preparado aquí una maletita, aquí está ya mi ayudante. En esta maletita en la que hemos colocado sedimento es un proceso por el cual se da el proceso de fosilización de una forma de vida, ¿no? Ya sea animal o vegetal. Entonces, cuando deja ya de desarrollar sus actividades biológicas ha muerto, siempre lo cubre algo, ¿no? Siempre lo cubre algo, yo no sé si se ve con claridad. Sí. Siempre lo cubre algo y pasa millones de años y este suelo suelto se convierte en roca. Luego, después de muchos procesos de erosión y meteorización que actúan sobre la roca, vuelve esto a construirse, conformarse, a convertirse en un suelo. Y ahí es cuando empiezan a aflorar los fragmentitos de lo que pudo haber sido un resto orgánico. Por ejemplo, este es un fragmento que corresponde a asumimos que puede, miren, esta es la realidad en paleontología, ¿no? Encontramos solo fragmentos y lo que intentamos ver es en qué parte de la anatomía correspondió, pero esto sí tenemos la seguridad de que corresponde a un fragmento de un mastodonte. Los mastodontes son del mismo género ay, se me fue el nombre de la película del Héroe del Hielo, cuando sale el Manny. Entonces, de ese grupo asumimos que es, ¿no? Por la temporalidad en el que se encontró este huesito. Entonces, lo que hacemos es identificar a qué puede corresponder y tratar de dar el nombre. Y luego ya vienen los paleoartistas y tratan de hacer su reconstrucción de lo que pudo haber sido. Entonces, lo que pasa en este momento cuando se da el proceso en que el fragmento del resto orgánico es enterrado, ocurren procesos químicos. En estos procesos químicos lo que hay es elementos que tratan de reemplazar una estructura ósea o no de composición calcárea, es decir, tratar de reemplazar un esqueleto sea de vertebrado o invertebrado, por un elemento mineral y se convierte en roca, es lo que le ha pasado a estos ejemplares. Y ese es el proceso de fosilización, ¿no? Es en el que el resto orgánico se convierte en una roca prácticamente con una forma de vida específica que vivió en aquel momento. A continuación, antes de un poquito interactuar con los docentes, voy a compartir un video que se hizo en su momento en el año 2011 por el Instituto de Geología, en el que yo formé parte para hacer este video que los voy a compartir, porque es necesario que sepan que las instituciones le dan mucha importancia a la conservación de este patrimonio. Lo que no se ha difundido y no se ha comunicado a tiempo, sí es cierto, pero bueno, estamos con esta iniciativa desde hace ya 3 años y seguimos avanzando. Entonces voy a compartir el video.
Para que siempre te aporta con la manita y pasas. Yo te aviso cuando te canses. Pero despacio, le estás regando todito. Ya hay más. Deje luego. Deje, por favor. Me voy a ver la computadora. Vaya a ver. Vaya, mi amor, a ver, por apagar el teléfono aquí no se Estaba en el descarga. ojo. Ya está. Deje, mi amor, deje ya. Y mami, eso da libre.
Ya se acabó. No, estás haciendo ruido, estás haciendo ruido, están escuchando el ruido. Están escuchando el ruido. Están escuchando el ruido. No hables, Alicia, no te escucho. ¿Qué están escuchando? No, se escucha bien. No hables, no hables. Escucha tú. No hables. Vaya, por favor. Bueno, creo que con el video se concluye esta actividad relacionada a lo que es la explicación de lo que es el paleoarte y que en el territorio incluso ya se ha dado. No sé si en este momento desean hacer alguna interacción los docentes que están presentes, alguien que quisiera
incluso hacer algún comentario, alguna retroalimentación incluso, o quisiera incluso saber un poco más qué es lo que estamos desarrollando en el territorio. Muy buenas tardes. Gorky, un gusto, buenas tardes, dígame por favor. Primeramente por felicitarle y agradecerle por la magnífica exposición realizada en esta tarde, precisamente para tomar conciencia de la importancia que tienen los restos fósiles dentro de lo que es el descubrimiento y el acercamiento al pasado. Es una riquísima material cultural que dentro de nuestra localidad nosotros tenemos. Mi nombre es Gorky Jumbo, soy docente de la Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia y tenemos la enorme ventaja de estar en territorio con una de las grandes maravillas que es el bosque petrificado de Puyango. Con mis estudiantes yo suelo hacer las visitas al lugar para conjugar lo que es teoría con la práctica. Voy allá en primera instancia a lo que es el museo para que conozcan lo que son las rocas sedimentarias en donde se encuentra la evidencia de los fósiles. Luego hacemos el recorrido al bosque petrificado. Es una magnífica y maravillosa experiencia que se tiene con los estudiantes para conocer esa riqueza. Mi pregunta, yo tengo una pregunta aquí, ¿por qué? Porque dentro de lo que es el recorrido que se ha realizado, podemos darnos cuenta de que aún existe riquísima evidencia de lo que es material petrificado y que muchas de las veces la sacamos del lugar para recuerdo o para nuestros museos, con lo cual estamos alterando lo que es la historia, con lo cual estamos alterando lo que son la evidencia de estos restos. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que debe hacer una persona que encuentra estos fósiles, una persona que no tiene conocimiento de paleontología y que encuentra estos fósiles, porque desde el mismo momento en que hace la remoción, el levantamiento ya está alterando lo que es la evidencia arqueológica, paleontológica que tenemos nosotros dentro de lo que es el bosque petrificado de Puyango? Me gustaría entonces que nos ayude a visualizar, para tomar conciencia qué es lo que debemos hacer las personas para preservar esta riqueza paleontológica que nosotros tenemos. Le agradezco mucho. Bueno, y yo más bien le agradezco muchísimo porque prácticamente ha hecho usted una retroalimentación muy importante, porque el extraer un fósil del lugar en el que está prácticamente, como usted mismo lo dice, sale de contexto y se pierde muchísima información que se puede tomar con toda la información, instrumentos técnicos de cuál fue el nivel litológico en el que está, es decir, en el tipo de roca, porque eso nos da muchísimas pistas de que incluso puede ser una especie diferente a las que normalmente ya se han identificado en el territorio. Entonces, bueno, no es justificación, pero en mayo pensábamos hacer actividades que se denomina ciencia ciudadana. En este término de ciencia ciudadana, lo que se pretende es que la ciudadanía se convierta en científico, en que la ciudadanía empiece a entender lo que usted acaba de mencionar, que son piezas importantes y que no se las puede extraer sin conocimiento. Entonces, en esta actividad de ciencia ciudadana, lo que se pretendía hacer, bueno, y que vamos a hacer, bueno, y el otro año, y ya mejorando todas las situaciones, tanto de seguridad, de salud y económicas también, es que sepan que lo mejor es dejar el ejemplar en donde está. Y como ciencia ciudadana, como un ciudadano consciente en una riqueza que existe en un territorio, pueda reportar más bien esta evidencia que encontró, yo que sé, cruzando el río o en su propio predio. Entonces, querer hacer en que ustedes sean los que reporten. Estamos, bueno, y vamos a empezar a hacer un pequeño sistema como de monitoreo, de reporte, en el que se pueda comunicar constantemente a los guías del bosque que hay un ejemplar en tal lugar. Entonces, los guías del bosque están ya más casi capacitados en temas paleontológicos. Hemos tenido muchas actividades con ellos, muchas actividades de campo con los señores guías, los 4 guías que existen en el bosque, en el que ellos ya manejan el tema de que
si es prudente o no extraer el fósil del lugar en el que está. Si es que está este fósil expuesto a ser extraído muy rápidamente, los guías tienen la decisión en extraer antes de que o se lo lleve la corriente o, como acaba de mencionar nuestro distinguido docente, en que otra persona se lo lleve y queda guardado en su casa y que nadie más lo va a ver. Y que incluso con el tiempo, yo qué sé, el nieto diga, esta piedra qué fea, y la bote. Entonces, en este sentido, los guías están más capacitados, ¿no? Ya ellos han recibido muchísimas capacitaciones de nuestra parte de la Facultad de Geología en estos temas. Entonces, lo que se quiere es que ustedes, como ciudadanos científicos conscientes y responsables de este patrimonio, sean quienes notifiquen a los guías del bosque si es que han encontrado o no un ejemplar. Entonces, los guías se acercan y ven el grado de vulnerabilidad de este ejemplar. Sí puede ser fácilmente extraíble, se lo va a llevar la corriente. Entonces ustedes, como ciencia ciudadana, van a ser nuestros ojos para seguir conservando este importante patrimonio. Sí. No sé si alguien más quisiera hablar o interactuar. ¿No? ¿Algún otro docente que quisiera hablar o preguntar qué actividades hemos realizado ¿no? en el territorio? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Laurita Aguilar. ¿De qué colegio o unidad educativa nos saluda? Buenas tardes, mi estimada. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras docentes. Qué gusto poder compartir con ustedes este tipo de talleres, este tipo de información. Bueno, en la forma personal, me gusta mucho este tema. Por eso es de que, bueno, me hice inscribir y aparte de eso me gustaría también que los estudiantes a la institución a la que actualmente estoy nos ayuden también a participar, ¿no? Pertenezco al Colegio Carlos Garbay Montes de Oca de la parroquia Mercadillo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué otro tipo de talleres se van a dar más adelante? Porque uno tiene muchas inquietudes. Bueno, yo le comento que en alguna oportunidad estuve por un sector cerca del bosque petrificado y resulta que encontraba y veía muchas cosas que a lo mejor no están en el bosque. Y bueno, ahí surgen muchas inquietudes, que pertenece a un resto de un animalito o de alguna planta. Pues nos quedan muchas dudas y ahora con este proyecto del Geoparque me gustaría saber, ¿se va a hacer alguna exploración más científica? ¿De pronto van a capacitar a la gente que vive en la zona, porque ellos son los que más evidencian, más están en contacto con estas especies, con estas evidencias? Entonces quería saber eso, si va a haber ese empoderamiento en sí con los ciudadanos del sector. Sí, mi estimada, como usted muy bien lo dice, el empoderamiento, la única vía para que se dé este empoderamiento es con las personas que viven ahí, es decir, ustedes. Bueno, aparte de lo que es la ciencia ciudadana, sí se va a programar muchísimas actividades en las que los estudiantes puedan recorrer las quebradas, en que puedan, como decía el compañero, se pueda ver en los cortes de las quebradas, en dónde están, cómo viaja a este nivel fosilífero, por ejemplo, de los troncos. Pues se va a hacer muchísimas actividades, sí más enfocadas a lo que es escuelas y colegios, porque desde ahí empieza y se asegura también que perdure, ¿no? O sea, perdure la conservación de este patrimonio. Con respecto a capacitaciones, sí se van a hacer. Bueno, en un momento, un inicio se
pensó solo hacer capacitaciones a los guías, pero ahora lo vamos a hacer más abierto para las personas que quieran formar parte relacionado a estas capacitaciones específicamente a lo que es paleontología. Estas capacitaciones serán teóricas y prácticas, se van a hacer sí o sí recorridos en campo, se va a dar explicación. Bueno, como esto es un proceso de arraigo cultural en relación a lo que es la paleontología, se desea en un primer plano hacerlo con estudiantes y todo lo que este conjunto se entiende, ¿no? Docentes. Y para luego un poco escalar hacia los padres de familia, porque como ustedes muy bien saben, los padres de familia tienen muchísimas otras ocupaciones, como para destinar tiempo importante de sus actividades a unas actividades de educación, ¿no? Entonces, lo que primero que es el deseo, ¿no?, de la motivación de escuelas, colegios, ustedes actores en estos procesos de educación, en el que esta convocatoria de capacitación, que va a ser de 300 a 400 horas, va a ser abierta, ¿no? Va a ser abierta para las personas que deseen formar parte de esta capacitación. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No, usted, y muchísimas gracias por el interés, Laurita. Muchas gracias. No sé si alguien más desea hacer alguna intervención. Si no hay más interacciones, intervenciones que quieran hacer, para ver si podemos concluir la actividad y agradecerles muchísimo por la acogida. Rosmeni Torres activó el micrófono. Ah, ya, Rosmeni, por favor. Sí, muy buenas tardes, sí, muy buena ¿cómo le decía? Esta exposición acerca de esta reservación, sí, que hay en este territorio puyango, sí. Yo soy de la Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia, profesora de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias por el agradecimiento. No, más bien, nosotros les agradecemos a nombre de la Facultad de Geología, a nombre de las autoridades que conforman el Consorcio Público del Bosque Petrificado Puyango. Muchísimas gracias. Dígame, mi estimada. ¿Sí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, perdón. Entonces, yo quería hacerle la pregunta, ¿y qué actividades ustedes realizan como parte para realizar y conservar este tipo digamos, ¿cómo le podría decir la palabra? Patrimonio, de patrimonios antiguos. ¿Qué bueno, actividades están realizando? Sí, verá, la primera acción de conservación que se ha hecho en realidad es solicitar los permisos necesarios al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, porque en el Ministerio de Cultura existe la ley de paleontología, ¿no? Entonces, primero, porque no podemos intervenir al territorio sin un permiso previo de acuerdo a las legislaciones como tal tenemos en el país, ¿no? Entonces, en este permiso lo que se solicitó es, en verdad, investigar el patrimonio paleontológico, porque todos sabemos que está ahí, pero no está documentado. En realidad, hay 3 o 4 documentos publicados por autores extranjeros, pero todas las colecciones que ellos investigaron, incluso ni siquiera sabemos en dónde está. Incluso ha habido un saqueo científico, por así decirlo. Lamento decirlo, pero ha sido así. Entonces, primero queremos conocer, documentar en realidad todo lo que existe en el territorio, y para eso se ha solicitado la aprobación de estos permisos para intervenir en temas paleontológicos. Y esto se refiere en principio al inventario
de todas las piezas paleontológicas que existen, incluso almacenadas tanto en la alcaldía del Cantón Las Lajas, en el Cantón Puyango. Incluso hay un reporte por parte del señor alcalde de Puyango, el ingeniero Encalada, en el que el INPC ha incautado una gran cantidad de ejemplares fósiles que provienen de Puyango, ¿no? La segunda parte de esto es identificar los sitios fosilíferos existentes todavía en el territorio, porque la gran mayoría, lamento decir, ha sido expoliado, no ha sido ya vulnerado, ha sido extraído, o sea, lo han degradado, lo han depredado. Tal vez en su momento, por diferentes excursiones que hacían los mismos científicos de otros países para llevarse muestras, porque incluso hay un reporte, y lamento decir que se llevaron más de 3.000 ejemplares de Puyango y nunca regresaron al país. Entonces, es necesario identificar los sitios fosilíferos aún existentes que están completos incluso en el territorio, para luego en verdad identificar este patrimonio. De ahí de las otras acciones legales que aún no hemos iniciado, pero lo vamos a hacer a finales del otro año porque es un proceso legal un poco especial y en el que primero debemos conocer cuáles son las especies que existieron en el territorio para poder de alguna manera extraditar, no expatriarlos, atraer de los otros países, de los museos de otros países que se han llevado las colecciones sin permiso del Ecuador, sin permiso del Ministerio de Cultura, pero para eso debemos saber que en verdad corresponden al Ecuador. Decir, por ejemplo, en el Ecuador es típico, fue típico la especie del Araucauxilon, que es una de las araucarias, y es como la marca, ¿no? Como que es específicamente solo esa especie vivió hace 120 millones de años en el territorio ecuatoriano. Una vez que tengamos eso, es posible iniciar acciones legales frente a otros museos como de Gran Bretaña, de Estados Unidos, en los que estos 2 o 3 científicos se llevaron grandes cantidades de ejemplares fósiles. Entonces, estas son las acciones que son necesarias en el territorio hacer para, en verdad, realizar un proceso adecuado de protección de este patrimonio. Sí, no sé si alguien más tendría alguna pregunta. Gracias. No, más bien a usted. Gracias. Bueno, haciendo un poquito honor al tiempo y agradeciendo también la dedicación a esta actividad, y me disculpo si hubo algún tema de error tecnológico, y lo que me queda es que quisiera comprometerles para contar con su apoyo para las diferentes actividades que se tiene planeado de realizar en el territorio y en el que ustedes están incluidos, ¿no? Como actor importante en nuestros procesos de apropiación de estos patrimonios que tenemos en el país y que prácticamente son un referente a nivel de otros países. Entonces no me queda más nada que agradecer, que yo espero que este espacio lo hayan sentido como suyo. Hemos hablado de un patrimonio importante en su territorio y que vamos a continuar con estas iniciativas ya establecidas. Entonces, les agradezco muchísimo a todos los presentes, a los que nos han seguido por la retransmisión, a los estudiantes que sin ustedes esto no es posible. Esta actividad prácticamente ha sido planeada para ustedes. Tratar de iniciar esta apropiación de estos materiales que han conformado un patrimonio en nuestro país. Entonces, sin más que decir, pues me da mucha pena despedirme y dar por terminada la actividad. Les agradezco muchísimo, muchísimo por todo. Muchas gracias. Ámbar, no sé si tú quieres despedirte, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ámbar Guerrero. Les agradezco mucho la apertura y la disponibilidad que dieron para estar el día de hoy, para este taller, porque sé que esto es muy fructífero, enriquecedor para el conocimiento de cada uno y también para los estudiantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias con todos, muchas bendiciones, mucha salud. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Muy amables, hasta luego. Muy agradecido por este importante
Muy amables, muy buena tarde. Claro que sí. Nos levantaremos debajo del polvo de este dolor. Nos estaremos levantando muros de ilusión. Todos nos queremos, aunque tiemble el mundo y nos dé terror. Juntos venceremos. La voz de mi pueblo es la voz. Nos levantaremos debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos. Aunque haya temor y falta de pastillas, estaremos cerca sin importar las millas. Es la Pachamama, nuestro techo y cama. Es la gente unida, lo que el mundo reclama. Somos gente que brilla en la ausencia del sol. Aquí somos familia, no solo cuando hay gol. Ajá. Eres de verdad nacidos en barrios, pagando las deudas de sedentarios, armados de fuerza y fe en Dios. Haremos lo que sea necesario. Nos levantaremos sintiendo la voz de los que cayeron, sin decir adiós de los que la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay odio que lo que nos hundió. Que lo que nos hundió. Rise, get up, que todo es un setup. Después de la tormenta la calma nos espera y nunca más regresar a esa normalidad que tiene esta humanidad enferma de vanidad. Nos contagiaron hace años con odio, pero estamos superando ese episodio. Saldremos mucho mejor, mucho más humanos, y si tú estás sano, extiende tus manos al cielo. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en donde de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Nos levantaremos sintiendo las voces de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Sí se puede, 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 sí se puede. Nos levantaremos, juntos estaremos, levantando muros de ilusión. Todos nos queremos, sí se puede, Ecuador. Juntos venceremos. Debajo del polvo de este nos levantaremos. Juntos venceremos. Todos nos queremos. Aunque tiemble el mundo y nos dé terror. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo es la voz de Dios.